Ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y les doy la bienvenida al seminario Derecho a la Salud en la Constitución, Experiencia Comparada, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC en colaboración con la Superintendencia de Salud y la Asociación DISAPRES. Los saludamos a todos y todas y especialmente a los panelistas que tenemos hoy invitados a este seminario. Al señor Patricio Fernández, Superintendente de Salud, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación DISAPRES, nuestro invitado internacional, Juan Manuel Díaz Granado, abogado colombiano experto en seguridad social y salud, quien nos hablará de la experiencia en Colombia, Alejandro Valle, directora del Foro Constitucional UC. Y saludamos también a los tres convencionales que participan hoy en este seminario. Natalia Enríquez, integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales y desde hoy vicepresidenta adjunta de la Convención. Arturo Zúñiga, quien además de convencional constituyente es ex subsecretario de redes asistenciales, y estamos a la espera de que se conecte Gaspar Domínguez, quien también es integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Para comenzar, le daré la palabra al señor Patricio Fernández, Superintendente de Salud, que nos dará un saludo de bienvenida. Adelante, Superintendente. Muchas gracias, Carmen. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a través de su director también, don Ignacio Irarrázaval. También saludar a don Gonzalo Simón, presidente de la Asociación DISAPRES. Y por supuesto, saludar y reconocer el trabajo y felicitar por el trabajo que está realizando los convencionales constituyentes, fundamentalmente don Arturo Zúñiga, Natalia Enríquez y Gaspar Domínguez, que van a formar parte de este ciclo o de este conversatorio. Agradecer la invitación también a poder conversar, a poder discutir respecto a la salud que queremos. Hoy día vamos a tener un gran panelista internacional, don Juan Manuel Díaz Granado, quien aprovecho también de saludar. Y son necesarias el tiempo que se han dado a los convencionales constituyentes en participar en una conversación como esta, sin duda que va a ser un hecho muy relevante. Hoy día tenemos que sentarnos, discutir, ver cuál es la salud que queremos hacia el futuro. No hemos podido avanzar legislativamente. Hace sus buenos años ya, más de 8 años en tramitación, una reforma al sistema privado de salud, más de 30 urgencias ha tenido ese proyecto de ley. Por lo tanto, el ánimo del gobierno siempre ha estado en avanzar hacia reformas, en mejorar un sistema. Sin embargo, el Poder Legislativo no hemos encontrado esa respuesta. Ahora hay que ver cómo la Convención Constituyente también va a querer abordar esta discusión, y sin duda que nosotros vamos a estar ahí para poder aportar con datos, aportar con información, porque creemos que no es tan fácil tomar determinaciones como pareciera ser que se quieren, a veces simplemente diciendo, eliminando un sistema mixto como el que tenemos privado y yéndonos a un sistema público. No es tan fácil. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a comunicar a las más de 3 millones de personas que están en el sistema privado, a las más de 14 millones de personas que están en el sistema público, tiene que ser algo coherente. Y quienes estamos trabajando en esto tenemos un deber y una responsabilidad. Así que agradezco la organización, agradezco la invitación, y esperamos ser un aporte también cuando nos corresponde exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Superintendente, y a continuación le voy a dar la palabra a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio. ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días a todos los presentes, a todos los que se han conectado a este seminario. Es un tremendo honor tenerlo a todos ustedes. Quiero saludar al superintendente de ISAPRES, al presidente de la Asociación de ISAPRES, y especialmente también a los convencionales que nos acompañan esta mañana,
Sabemos que están muy ocupados con la convención en estos días realmente, así que les agradezco mucho que hayan podido disponer de un tiempo para participar. Y especialmente a Juan Manuel Díaz Granados desde Colombia, que ha madrugado esta mañana para acompañarnos. Y muy brevemente, claro, sin duda estamos en un momento clave en la historia de nuestro país, donde cada vez resulta más relevante que distintos estamentos de la sociedad sean capaces de sentarse a reflexionar, a conversar. Creemos firmemente en el diálogo y consideramos que este tipo de instancias donde participa el sector público, el sector privado, la academia, por supuesto los convencionales y una mirada internacional tiene un valor muy grande para construir el futuro que queremos. Como Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica nos hemos propuesto aportar y ser un canal en este sentido, en línea con nuestra misión. Así que le agradecemos a todos los participantes por sumarse a esta conversación y esperamos que sea muy fructuosa. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, Ignacio. Y finalmente le voy a dar la palabra a Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Adelante, Gonzalo. Muy buenos días. Saludamos a los miembros de este panel que tenemos hoy, a Carmen Vergara, nuestra moderadora. Agradecemos al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por organizar este encuentro, del cual la Asociación de ISAPRES es patrocinante, porque sabemos que la salud está entre los temas que más preocupan a los chilenos y chilenas. Nuestro sector está consciente que el sistema de salud chileno requiere una reforma profunda. En esta línea, en los últimos años, hemos sido partícipes de cambios relevantes que han permitido importantes avances. Sin embargo, sabemos que hay temas de fondo que requieren una mirada de largo plazo, un esfuerzo conjunto de todo el país, de modo de contar con un sistema de salud que satisfaga las expectativas de la ciudadanía, sea capaz de enfrentar los desafíos como por ejemplo la pandemia por COVID que aún estamos enfrentando. La ISAPRES ha trabajado en propuestas con la convicción que se deben hacer frente a las demandas por un sistema de salud de mayor calidad, con atenciones más oportunas y con cobertura universal, y que esto requiere de la colaboración público-privada. En este sentido, estamos convencidos que el sector privado tiene mucho que aportar. Deseamos seguir siendo parte de la seguridad social y queremos participar del debate que se aproxima con altura de mira y sentido país. Sabemos que el derecho a la salud es un tema que abordará la Convención Constitucional y la forma en que se plasma en la propuesta, la nueva Carta Fundamental, sentará las bases de lo que será el sistema de salud chileno del futuro. Por ello es fundamental que se generen espacios de análisis que aporten a este trascendente desafío. Mientras más participen, más ideas se analicen, más información se comparta, el propósito de tener una constitución aprobada por amplia mayoría puede ser alcanzado. Reiteramos los agradecimientos a los panelistas, a la universidad y a todos aquellos que están siguiendo esta actividad. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a dar inicio ahora a las presentaciones y vamos a partir por nuestro invitado internacional, don Juan Manuel Díaz Granados. Como mencioné anteriormente, Juan Manuel es abogado experto en seguridad social y salud. Anteriormente también fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para la reforma de los sistemas de seguro y seguridad social en algunos países de Centroamérica, y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. Él nos hablará sobre la experiencia en Colombia. Adelante, Juan Manuel, muchas gracias. Buenos días. Un saludo desde Colombia a mis amigos chilenos, a todos ustedes que están con una agenda de revisar las bases de la sociedad chilena. Les auguro los mayores éxitos en todo aquello que uno pueda colaborar desde lejos con el mayor gusto. Hoy me corresponde hablar de la experiencia en Colombia del derecho a la salud. Yo he preparado una presentación que rápidamente la voy a poner en pantalla, si me lo permiten. Ok, pregunto si la ven. ¿Se ve la presentación? Ok, muy bien. Vamos a hablar rápidamente del caso colombiano al derecho a la salud. Nosotros
tuvimos una asamblea constituyente en el año 91, un proceso más o menos parecido al que están viviendo hoy en Chile. La asamblea constituyente emite una nueva constitución y uno de los capítulos más importantes de toda constitución tiene que ver con los derechos que la constitución consagra. Siguiendo los lineamientos internacionales en materia de derechos, la Constitución colombiana tiene el capítulo primero sobre derechos fundamentales y el capítulo segundo sobre derechos sociales, económicos y culturales, los famosos DESC. La salud y la seguridad social en el texto constitucional están en el capítulo 1, perdón, están en el capítulo 2. No son derechos fundamentales, son derechos económicos, sociales y culturales. El derecho fundamental normalmente exige del Estado una conducta negativa de respeto. Es el derecho a el libre tránsito, a la comunicación, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. El derecho a la vida, que usualmente no tienen un contenido prestacional y en consecuencia no exigen un esfuerzo económico de parte del Estado para efectos de que la persona pueda disfrutar de ese derecho fundamental. Los derechos económicos, sociales y culturales sí tienen, por regla general, contenido prestacional. Y eso implica que para su realización efectiva y para el disfrute por parte de las personas, se requiera necesariamente de un esfuerzo económico. Los DESC, por naturaleza, suponen una apropiación presupuestal de recurso público para efectos de poder en la realidad otorgar el derecho. Y esto es muy importante porque una constitución no puede ser fuente de falsas expectativas. Una constitución no le puede decir a la ciudadanía, les vamos a dar todo sin tener recursos económicos para en efecto darlos. Uno tiene que ser muy cauteloso en ese sentido porque de lo contrario habrá una frustración social. Pues bien, la salud y la seguridad social en la Constitución colombiana forman parte del capítulo 2 porque requieren apropiaciones económicas para su realización. ¿Qué característica además tiene la Constitución colombiana? Se crea la tutela, que es una acción constitucional de protección inmediata para los derechos fundamentales, es decir, para el capítulo 1. Es lo que en Europa se llama el derecho de amparo, que son mecanismos excepcionales que los jueces deben resolver muy rápidamente para la protección de los respectivos derechos. Y finalmente, dentro de esta estructura se crea la Corte Constitucional, que es el Tribunal Supremo en materia constitucional. ¿Qué dice la Constitución en materia de salud y seguridad social? Hay dos artículos, el 48 y el 49, y se le dan unas características a estas dos figuras. Se les dice es un servicio público, es de carácter obligatorio. Esto es muy importante. Por ejemplo, con la reforma de la salud de Obama, lo que se discutía en Estados Unidos es si la seguridad social y la salud eran o no obligatorias. Nosotros ya hemos superado en Latinoamérica esa discusión, pero es obligatoria. Participa el sector privado, consta en la Constitución. La dirección, coordinación y controles del Estado, inspección, vigilancia y control. La gobernanza, el gobierno, la dirección del sector está a cargo del Estado y lo vigila y lo regula. Y hay unos principios rectores: eficiencia, universalidad, solidaridad, que voy a tratar después. A nosotros nos faltaron más principios y creo que esta es una de las principales recomendaciones. La norma constitucional no debe definir modelos, la norma constitucional debe establecer los principios que van a regir un sistema que debe ser desarrollado a nivel de la ley y a nivel de los respectivos decretos. Finalmente, para efectos de sacar del presupuesto nacional los recursos de la seguridad social para que no fueran a un solo tonel, se dispuso que los recursos de la seguridad social y de la salud, por supuesto, solamente se pueden utilizar para esos efectos. Ahí no hay unidad de caja, no se confunden los recursos de la salud y de la seguridad social con los demás recursos presupuestales con los cuales cuenta el Estado.
Luego del desarrollo constitucional vino el desarrollo legal. Ley 100 del año 93, se reforma integralmente el sistema de seguridad social. Ningún sistema es perfecto, todos los sistemas están en permanente ajuste. En salud se crean las entidades promotoras de salud. En pensiones se crea un sistema paralelo porque el sistema de reparto antiguo se mantiene en competencia con un sistema de capitalización individual y la gente puede optar entre uno y otro y hay la posibilidad durante la vida laboral de cambiarse de sistema. Este sistema en Colombia tiene muchas críticas, como todos los sistemas en todos los países, y hay iniciativas para efectos de poderlo ajustar. Vamos a ver qué ocurre. Y en tercer lugar está el sistema de riesgos laborales que manejan las compañías de seguros que tienen aprobada la operación de del ramo de riesgos profesionales, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En los 3 capítulos, salud, pensiones y riesgos, participa el sector privado y participa de una manera muy importante. De hecho, la gran mayoría de operadores son del sector privado. Hay mixtos y también hay operadores del sector público, sin que haya monopolios, porque hay competencia entre las distintas entidades que operan y es la persona la que elige. El usuario, que es el beneficiario del derecho, es que el que elige quién le va a prestar su derecho. No es la Constitución, no es el gobierno, no es la ley que obliga a una persona a estar en un determinado sistema. Muy bien. Características del sistema de salud. Se crean las EPS, que son entidades promotoras de salud. En realidad y en el rigor técnico jurídico son compañías de seguros. Son entidades aseguradoras porque están asumiendo el riesgo de enfermedad de la población a cambio de una prima. Lo que ocurre en Colombia es que la prima no la paga el usuario, la prima la paga el Estado, porque el Estado es el que recauda las cotizaciones de todos los ciudadanos. Esas cotizaciones van a un fondo común que maneja una entidad del Estado. Y ahí es donde se cumple la solidaridad entre hombres, mujeres, adultos, jóvenes, enfermos, sanos, los que ganan mucho, los que ganan poco, porque todas esas cotizaciones no le pertenecen a las personas, sino le pertenecen al fondo común, y de ese fondo común salen las primas de seguros que se le pagan a las aseguradoras, que son las EPS. Por eso las EPS afilian y aseguran a la población en general. El sistema es universal, se cubre al afiliado a su grupo familiar. Colombia ya está llegando, ya llegó a la universalidad. Es uno de los pocos países que ha llegado a la universalidad. Ese es un gran logro. La financiación son cotizaciones e impuestos. ¿De qué depende esto? De la coyuntura específica que tenga cada país. A veces habrá más cotizaciones, a veces habrá que compensarlo con impuestos para efectos de poder lograr la financiación adecuada. Hay participación del sector privado en el aseguramiento y en la prestación. Es decir, buena parte de las EPS son privadas. Repito, hay algunas públicas, hay algunas mixtas, y la prestación, que son las clínicas, igualmente hay clínicas y hospitales públicos y privados, todos en un esquema de competencia regulada. Hay un punto muy importante para destacar que tiene que ver con la solidaridad. ¿Cómo se redistribuyen los recursos? En materia de salud, las necesidades de las personas no son una función del nivel de ingreso que tenga cada quien. Una persona con mucho dinero se puede enfermar igual, menor o peor que una persona de bajos ingresos. La necesidad es la misma. Los sistemas de salud necesitan ingredientes de solidaridad, y la solidaridad puede hacerse por 2 vías. O se hace vía las cotizaciones que van a fondo común, como es el caso colombiano. Las cotizaciones van a fondo común que lo administra la ADRES, que es la administradora de recursos de la Seguridad Social. O también la solidaridad puede ser vía impuestos. El Estado recauda impuestos y con esos impuestos apalanca
entidades que son deficitarias porque estas entidades, los ingresos que tienen no son suficientes para atender las necesidades de salud de las personas. En Colombia, el camino básico fue una solidaridad vía fondo común que se nutre básicamente de cotizaciones. Hay apoyos adicionales vía impuestos. La EPS, si bien recauda la cotización de las personas, que son obligatorias, aunque eso ya se recauda por un sistema automático que va a los bancos y luego a la ADRES, la EPS recibe la prima de seguros, que es la UPC, no la recibe del usuario, la recibe del Estado, y la prima se calcula en función de la condición de cada quien, independientemente de su nivel de ingresos. Por lo tanto, el plan de salud para una persona de bajos ingresos es idéntico al plan de salud de una persona de medianos o de altos ingresos. Muy bien. El modelo tenía o tiene un plan de beneficios explícito. Yo vivo generalmente también en el mundo de los seguros, por eso va a ser un símil. Esto es la póliza de seguros, por decirlo así, donde se establecen los derechos de cada persona. Y en materia de salud, básicamente hay tres componentes. Los procedimientos, donde están los CUPS, Código Único de Procedimiento en Salud. Hay 5.500 cosas que a uno le pueden hacer. En segundo lugar, los medicamentos, que es el tema más complejo, complejísimo, porque es donde está la mayor presión del gasto. Y finalmente están los insumos y dispositivos del tema. Pues bien, el plan de salud en Colombia se estableció un plan de salud. Ningún país del mundo está en capacidad de financiar para todos la totalidad de servicios de salud que pueda desarrollar la tecnología. Ningún país del mundo lo puede hacer. Ni Arabia Saudita, ni ningún país por más rico que sea. Esa es una premisa sobre la cual uno tiene que partir. Y eso significa que el plan pasa a ser un elemento esencial. Chile hizo unos esfuerzos muy importantes con el auge. Y creo que ese es un punto inicial de desarrollo que no se puede desechar. ¿Qué ocurre con el... Perdón, Juan Manuel, pero te aviso que te quedan 2 minutos. Gracias. Okay. El plan de salud lo desvertebraron en Colombia. ¿Por qué? Porque lo conectaron, siendo no fundamental, lo conectaron con un derecho fundamental que es la vida. Y en consecuencia se presentó una explosión de tutelas exigiéndole al sistema de salud que le diera todos los beneficios de salud por fuera del plan. Y el juez constitucional, caso por caso, pues empezó a dar todo lo que el médico prescribiera, al punto que, como anécdota ya siempre digo, en Colombia nos gastamos $20 millones al año en hormonas de crecimiento porque los estratos altos de la población quieren que sus hijos tengan una determinada altura. Y esto implicó la ruptura del plan de beneficios. Y se hizo por una mala interpretación, y esto es bueno acotarlo, de parte de la Corte Constitucional. Esa es la etapa de la ruptura. Luego viene, la Corte Constitucional dice que la salud es un derecho fundamental en sí mismo y deja solo a 3 excepciones: tratamientos en el exterior, tratamientos experimentales y puramente estéticos. Con lo cual el plan de salud en Colombia es casi que ilimitado. ¿El punto cuál es? Que las EPS deben responder de lo que está en el plan original, pero también de lo que está por fuera. Y esto ha ocasionado la quiebra de un número importante de EPS. De hecho, hace poco, una de las más grandes entró en defecto y no va a poder seguir operando, y esto afecta a toda la cadena y afecta a la priorización. Ese es un punto que ustedes, por favor, tengan mucho cuidado. Yo diría, como balance de lo positivo, aumento de la cobertura, llegamos a la universalidad, hay una solidaridad económica y de riesgos importante, una protección financiera de las personas, el gasto de bolsillo disminuyó enormemente, una mayor eficiencia de la gestión. Lo negativo, no hay dinero para financiar todo. Una altísima litigiosidad, imposibilidad de priorizar. Al pretender dar todo,
no se da nada con prioridad, y en materia de salud uno tiene que priorizar, y esto le genera a los usuarios insatisfacción y un sistema muy conflictivo, muy conflictivo. ¿Yo qué recomendaciones finales haría? La salud es un DESC, es un derecho económico, social y cultural. Pretender consagrarlo como fundamental implicaría tener recursos que garanticen en efecto que lo van a poder dar. Y creo que ningún país está en capacidad de hacerlo. Esto requiere una priorización y requiere un sistema. Las constituciones no deben definir el modelo, deben establecer los principios, y en esto, ya para finalizar, yo diría que los principios deberían ser la universalidad, que todos los chilenos tengan cobertura de salud en términos igualitarios, que haya solidaridad, porque las necesidades en salud no dependen ni del ingreso ni del estrato social. La eficiencia, porque el dinero hay que manejarlo de una manera lógica, formal, juiciosa. Y 3 elementos que se le olvidaron al sistema colombiano. La progresividad. A medida que los países avancen, van obteniendo conquistas y poco a poco van ampliando el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. El plan de salud debe ir nutriéndose poco a poco en función del avance tecnológico y de la existencia de recursos. Y los 2 principios finales: sostenibilidad. El sistema tiene que ser sostenible. Y en esto no solamente se requieren abogados y jueces que otorguen derechos, sino economistas que digan si hay o no hay recursos para que el sistema sea sostenible. Pretender que un sistema de todo es frustrante, y lo que ocurre es lo que está ocurriendo en Colombia, que las empresas no son capaces de otorgarla y entran en quiebra. Y el final, la no regresividad. Cuando una sociedad logra conquistas y logra mejoras, no puede dar un paso atrás a menos que haya una crisis que así lo amerite. Uno siempre debe ir hacia adelante. Muchas gracias a la Universidad Católica y a ustedes por este tiempo, y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Juan Manuel, muy interesante tu exposición. Y le vamos a dar la palabra entonces ahora a Alejandro Valle. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es la directora del Foro Constitucional UC, que es una iniciativa desarrollada por dicha facultad cuyo objetivo es contribuir al debate constitucional y a la participación informada de la ciudadanía. Te escuchamos, Alejandra. Ahí te aviso cuando te queden 2 minutos. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Carmen. Muy buenos días, agradezco la invitación a participar en este encuentro y saludo muy afectuosamente a quienes nos acompañan esta mañana. Quisiera comenzar planteando que el ejercicio que estamos llamados a realizar no es sencillo. Tenemos por un lado un diagnóstico que me atrevo a decir que es ampliamente compartido, referido a las deficiencias y desigualdades en materia de protección de la salud en nuestro país, pero esta realidad que se quiere modificar es el resultado de un entramado normativo y institucional sumamente complejo y que asimismo involucra una serie de factores que exceden por mucho lo estrictamente jurídico. Entonces, naturalmente que es muy relevante para la labor constituyente tener a la vista un diagnóstico lo más completo y lo más acabado posible en materia de salud, pero luego se ha de transitar al ámbito que es propiamente constitucional. Y eso no es sencillo, ¿ya? Desentrañar el rol que le cabe a la Constitución, de manera de generar un marco que favorezca el desarrollo de un nuevo entramado que nos permita avanzar significativamente a un acceso oportuno y equitativo a una salud de calidad. Entonces, teniendo a la vista este propósito, ¿no es cierto?, de cómo nos movemos al ámbito constitucional, que es lo que nos convoca hoy día, esta mañana y al país en general, es que quisiera proponer 3 elementos fundamentales. El primero, me parece que es relevante abordar la salud en cuanto derecho fundamental. Y entiendo como derecho fundamental, tomando el planteamiento que hacía el profesor Díaz Granado, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.
¿Ya? Esta es la primera definición que debiese adoptar la Convención Constitucional, ¿ya? El modo en el que la Constitución aborda el propósito de lograr el goce de una salud de calidad y el acceso a las prestaciones y a la atención sanitaria. Parto por esto que es bien básico, ¿no es cierto? Porque si uno observa a nivel comparado, nos encontramos con distintas alternativas. Hay constituciones que no hacen referencia alguna, no me voy a referir a ella, pero luego aquellas que se refieren a la salud pueden optar, diría yo, por dos caminos. Una es plantear la salud como un objetivo social, un deber del Estado, un principio directivo, ¿ya? Y esta fórmula fue la que adoptó la Constitución nuestra, la Constitución del 25 nuestra, ya que establecía el deber del Estado de velar por la salud pública y el bienestar higiénico. También es la fórmula que adoptan constituciones como la Constitución suiza, la Constitución de la India, y es una idea que ha estado presente en el debate que se ha generado en torno a nuestro proceso constituyente, básicamente como una opción, una alternativa tendiente a evitar la judicialización de los derechos sociales. La segunda fórmula es consagrar la protección de la salud como un derecho fundamental del que es titular cada persona. Con todas sus limitaciones, esa es la alternativa por la que opta la Constitución vigente nuestra. La Constitución nuestra vigente, insisto, con todas sus limitaciones, contempla el derecho a la protección a la salud en su catálogo de derechos, en su artículo 19. Y, siguiendo lo que planteaba, ¿no es cierto?, el profesor Díaz Granado, la tradición constitucional latinoamericana ha optado decididamente por la consagración constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos este. Entonces, frente a ambas alternativas, me parece que la nueva Constitución debiera abordar la protección de la salud en cuanto derecho fundamental. Voy a ir muy brevemente porque en 10 minutos no se alcanza. Bueno, la primera razón es porque es un derecho, ¿ya? O sea, voy a partir por lo básico. Es un derecho, los derechos sociales son de distinta naturaleza, comparto plenamente lo que dice el profesor Díaz Granado, en su dimensión prestacional, pero de igual jerarquía que los derechos civiles y políticos. Así lo reconocen diversos instrumentos internacionales, los que enfatizan además la interdependencia entre las distintas generaciones de derechos. Y en particular tenemos que tener presente lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que en cuanto tratado internacional ratificado por Chile, constituye un límite material a la función constituyente. ¿Ya? Es muy importante tener presente los diversos instrumentos internacionales, pero en particular tenemos que observar aquellos que tienen el carácter de tratado internacional, ratificado y vigente. En segundo lugar, no es indiferente, ¿ya? Si se consagra como derecho fundamental o como un objetivo social. Esto implicancias desde la perspectiva del ámbito de discrecionalidad que se le reconoce al Estado, de la configuración del mandato al legislador para regular estos derechos, de la posibilidad de limitar derechos y fundamentalmente en términos de su justiciabilidad o exigibilidad ante los tribunales. Y finalmente me parece que dado que la Constitución vigente consagra el derecho a la protección de la salud en cuanto derecho fundamental, el no incluirlo de ese modo en la nueva Constitución podría entenderse como una infracción al principio del derecho internacional de no regresividad, ¿ya? Que prohíbe a los estados adoptar medidas que supongan un retroceso en materia de satisfacción de derechos sociales. El principio de no regresividad no solamente se aplica en términos de resultados, como que habría que observar los indicadores, sino que también tiene una dimensión normativa. Ya hay una infracción al principio de no regresividad cuando una norma suprime, que en este caso sería la nueva Constitución, suprime o restringe derechos o beneficios que ya han sido reconocidos por una norma anterior. Entonces, me parece que el primer elemento es abordar la salud en cuanto a derecho fundamental. El segundo, creo que es un desafío importante, fijar un contenido esencial del derecho a la protección de la salud que cumpla efectivamente con una función orientadora y delimita al legislador. Las constituciones contienen en general preceptos de textura abierta, ¿ya? Que son capaces de recoger consensos con una cierta pretensión de estabilidad. Consensos amplios, ¿no es cierto? Una buena constitución es aquella que recoge consensos ampliamente compartidas, y eso requiere como método el usar preceptos o disposiciones amplias, generales o de textura abierta. Y además, muy importante, este tipo de preceptos, de disposiciones, de técnica, diría yo, permite resguardar y ser deferente y respetar el principio democrático.
que es muy importante en esta materia. Entonces, aquí comparto plenamente lo señalado por Juan Manuel, en el sentido que a la Constitución le corresponden determinar los principios y las condiciones para el ejercicio de este derecho. Y luego será el legislador y las políticas públicas quienes determinen el modelo específico, las prestaciones concretas que se van a garantizar, en fin. Ahora, el cómo fijo estos principios y condiciones me parece que tiene que cumplir esta doble función, de que oriente efectivamente y que al mismo tiempo sea un límite efectivo a la labor que van a realizar luego los órganos políticos. Entonces, en términos de deslinde del derecho, por ejemplo, la actual Constitución considera las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, ¿ya? Me parece que esta es una noción adecuada en cuanto incluye no solamente la dimensión curativa, sino que también la preventiva. Ahora, respecto a estas acciones, el texto actual enfatiza aspectos relacionados con la libertad, ya como el libre acceso a la salud, la libre elección en desmedro de otros que no están presentes en el texto constitucional y que me parece muy importante avanzar en su incorporación. Me refiero básicamente a fijar ciertos principios como el de acceso, oportunidad, equidad, calidad, solidaridad, podríamos agregar otros, ¿no es cierto? El profesor Díaz Granado proponía en su presentación, y lo importante es que estos principios juegan el rol de excluir ciertas soluciones legislativas que contravengan algunos de ellos, ¿ya? No dan lo mismo, no son solamente poesía, en el fondo. Luego tú puedes impugnar ciertas actuaciones del legislador o del administrador que supongan infracciones a estos principios. Alejandra, te quedan 2 minutos. Gracias. Ah, pero me estás contando los 10, no los 15, ya. Otro aspecto a considerar que me parece relevante es consensuar ciertas prioridades, ¿ya? En el sentido de fijar un rumbo o orientación respecto a la satisfacción de este derecho. Creo que el derecho a la educación es un buen ejemplo en cuanto a que la Constitución fue gradualmente fijando estándares de exigibilidad, ¿ya? Por lo tanto, algunos aspectos que podrían ser incorporados: el fortalecimiento de la atención primaria, la salud mental, que pese a la dictación de la ley de comienzos de este año, sigue siendo un ámbito muy postergado, los cuidados paliativos tan relevantes para la población mayor, o la interculturalidad de los sistemas de salud. El tema es que si todo es importante, nada es importante, ¿ya? Entonces la Constitución sí tiene un rol que jugar. Este debate constituyente es muy relevante en materia de fijar estas prioridades. Y como último punto, está claro, y así habrá que explicitarlo, que es el Estado el llamado a garantizar el acceso a las prestaciones y atención sanitaria, pero de la función del Estado emanan obligaciones de distinto tipo. Unas son las de realización o provisión directa, que es un rol que le cabe al Estado en esta materia, pero también se generan obligaciones de protección respecto de terceros. Y estas obligaciones del Estado en materia de protección son las que llaman a regular, coordinar y controlar la acción de los privados en la satisfacción de este derecho. Y en este ámbito me parece particularmente importante enfatizar la solidaridad, ¿ya? No solamente desde la perspectiva del financiamiento, desde la perspectiva del financiamiento del sistema puede conducir a legislación que establezca un financiamiento íntegro a través de impuestos o a la contribución de las cotizaciones en lógica solidaria, que no ocurre en la actualidad, pero también el principio de solidaridad no solamente impacta en el sistema de financiamiento, el sistema de salud, sino que además en reafirmar esta idea de la participación del sector privado. ¿Ya? La auténtica solidaridad va de la mano de la participación, porque la imposición de deberes jurídicos a la comunidad en orden a asegurar condiciones de vida dignas para todos, solo es posible si se reconoce un rol a los particulares en las tareas de bien común. ¿Ya? Este rol tiene que ser regulado, por supuesto, pero me parece que es importante que se articule adecuadamente la participación del Estado y de los privados. Y finalmente, sé que estoy pasada, pero no estoy pasada. Un tercer desafío en el ámbito constitucional me parece que es resolver los espacios de competencia entre los órganos políticos y los tribunales. Recojo las inquietudes planteadas por el profesor Díaz Granado. Aquí ha ocurrido de modo muy parecido, ¿no es cierto? La acción de tutela a la que le hacía referencia es nuestro recurso de protección.
en el ámbito del derecho a la protección de la salud no se reconoce el recurso de protección, salvo respecto a la libre elección, pero por la vía de la interpretación, fundamentalmente a través del derecho a la vida, pero también la no discriminación, la igualdad, incluso el derecho de propiedad, se ha ido dando reconocimiento por parte de los tribunales a este derecho. Y a mí me parece muy importante enfatizar que los derechos sociales requieren fijar los umbrales o niveles garantizados, ¿ya? Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la ley Auge, ¿no es cierto?, con las garantías explícitas en la salud, la ley Ricarte Soto, que fija garantías explícitas. Y eso es algo que le corresponde al legislador, por una razón de representación. En una democracia estas decisiones las adopta el órgano representativo, por la naturaleza de la función. Siempre cuando se están fijando las garantías en este ámbito existen razones técnicas, epidemiológicas, pero en último término opera la prudencia política, ¿ya? El mérito. ¿Cómo priorizo? Y cómo priorizo entre derechos y también cómo priorizo al interior de un mismo derecho. Y esa es una labor que por naturaleza le corresponde al órgano político y representativo por excelencia, que es el Congreso, ¿ya? No los tribunales. Y además hay que tener en cuenta las características de la ley. Las leyes son normas generales, aplicables a todos quienes se encuentran en las hipótesis reguladas. Cobertura para todos, no solamente para quienes demandan, para quienes recurren a los tribunales. Entonces, requiere esto una mirada amplia, panorámica, de bien común, en fin. Entonces, me parece a mí que es importante la justiciabilidad de los derechos sociales, por supuesto, pero acotar dicha justiciabilidad, ¿ya? Los tribunales están llamados, uno, a evaluar... Vamos cerrando, estamos en el tiempo, por favor. Gracias. Evaluar si la ley y la medida infringió o no el límite constitucional. Eso tiene que hacerlo los tribunales. Por eso los principios son importantes, no dan lo mismo los principios. Dos, ordenar prestaciones debidas que han sido negadas. Tenemos el caso Poblete Vilches de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que condenó a Chile precisamente porque consideró que habían medidas de carácter inmediato que habían sido vulneradas por el Estado de Chile. El problema es, y ahí me parece que deberíamos seguir una lógica más parecida a la española, ¿no es cierto?, cuando los tribunales ordenan prestaciones que no han sido consideradas por el legislador. Me parece que eso genera un problema importante, no solamente desde la perspectiva de la política, de la separación de poderes, sino que de la igualdad ante la ley. Tenemos a personas en mismas situaciones y circunstancias que tienen un tratamiento diferenciada, y además es una opción sumamente regresiva porque supone la posibilidad de demandar. Mil disculpas por haberme excedido, aunque creo que estoy dentro de 14 minutos, así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, muy interesante. Vamos a dar ahora inicio al panel de conversación en el que hemos invitado a los convencionales constituyentes. Le damos la bienvenida a Gaspar Domínguez, que tuvo problemas para conectarse en un inicio. Y me gustaría darles algunos minutos para comentar lo que fueron las presentaciones de Juan Manuel y Alejandra, y luego tengamos el espacio, ya no nos queda mucho de este seminario, pero tomar algunas de las preguntas del público que están muy interesantes. Así que voy a partir por Natalia Enríquez, si es que nos puedes ahí comentar en algunos minutos, no sé, 5 minutos, 6 minutos. Sí, no te preocupes. Estamos Gracias. acostumbrados acá en la convención, Carmen, a hablar como de 2-3 minutos. Ahora nos van a dar 5, así que ya es todo un logro. Buenísimo. Que no hay problema. Gracias. Bueno, un gusto a todas, todos y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Como ya hicieron la presentación, yo soy Natalia Enríquez Terreño, soy médica internista. Fui formada en una universidad pública, lo hago como la introducción también considerando que está Juan Manuel, que entiendo que es de Colombia, en la Universidad de Santiago, tanto pregrado como posgrado, y después hice un magíster en salud pública en la Universidad Católica. Así que tengo el gusto también de contar con este documento que me hicieron llegar a la convención, que se llama Salud para Chile, y que fue elaborado justamente por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y en la cual participaron profesoras y profesores que tuve el gusto de conocer. Yo me voy a referir brevemente a algunos elementos que considero son fundamentales que queden descritos dentro de lo que va a ser el texto del derecho a la salud en la Constitución, porque nosotros ya entramos desde el día lunes en materia concreta, porque hasta antes habíamos estado elaborando reglamentos. ¿Qué puedo decir justamente del texto que les mostré en pantalla? Que en general concuerdo con la mayoría de los análisis
y propuestas que se hacen en ese documento, salvo yo no soy católica, entonces claramente para mí sí es un derecho de las mujeres el aborto, y yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia. Entonces, habría que, desde mi perspectiva, ver cómo garantizar ambas posibilidades, ambos derechos dentro de la Constitución. Pero lo que aparece acá es muy interesante en el sentido que hasta ahora el derecho a la salud siempre se ha atribuido a las prestaciones sanitarias, en el entendido del acceso, la oportunidad de atención, pero siempre desde el enfocarse en el momento final de un proceso salud-enfermedad, que es la enfermedad, no la mantención de la salud. Porque cuando uno hace el foco del derecho a la salud en la mantención de la salud, entonces uno inevitablemente tiene que entrar a hablar de los determinantes sociales. Por tanto, ¿qué elementos considero que tienen que quedar en el derecho a la salud? Uno, que es un bien público. Dos, que tiene que hacerse cargo de los determinantes sociales. Si no, en términos de justicia, probablemente, como muy bien se han dicho, siempre hay limitante económica, pero tiene que haber un criterio de evitar las inequidades, sobre todo en cuanto a determinantes de salud se refiere. Lo otro es que nosotros efectivamente no tenemos en la actualidad un sistema que se haga cargo de la rectoría, la gobernanza, el financiamiento y las prestaciones como sistema de salud. Lo que nosotros tenemos son servicios de atención de enfermedad. Hoy parece que perdimos su señal. Fraccionados. Ahí, Perdón, me entró y se pegó. dale. Y eso claramente hace como incluso un fraccionamiento dentro de lo que son incluso lo que uno podría considerar instituciones públicas. Las Fuerzas Armadas se generan con fondos públicos, no son fondos privados. Y por otra parte tenemos el tema del financiamiento, que en Chile quedó muy diferenciado en términos de posibilidades económicas. La elección en Chile siempre está suscrita a las posibilidades económicas que tiene la persona de elegir. Por tanto, todo el sistema de ISAPRE es un sistema de seguro que principalmente ocupa menos del 20% de la población, la verdad que es más cercano al 10%, pero baja mucho cuando uno ve a los mayores de 60 a 65 años. Ahí el 95% está en el fondo público, que es FONASA. Por tanto, claramente hay una presión financiera para que las personas finalmente se pasen al fondo único, en la lógica justamente de no solidaridad, porque en Chile no hay un mecanismo de solidaridad en el ámbito financiero, ni tampoco hay mecanismos de protección financiera, porque aquí se caen en gastos catastróficos. Entonces, ¿qué elementos tendría que tener el financiamiento? Efectivamente de solidaridad, pero de solidaridad en el compartir el riesgo. Por tanto, tiene que ver con el valor de la prima. No es solamente la mancomunación de platas, que ahí yo difiero un poco, que uno piense que la solidaridad se genera en la mancomunación, sino que también en el valor del seguro. Entonces, nuevamente repasando elementos, bien público, que se incluyen los determinantes sociales, que exista un sistema de financiamiento solidario y con protección financiera, y por otra parte que en lo personal yo no tengo ningún problema con que existan como instituciones privadas, entiendo, como decía Alejandra, son parte de lo que uno podría entender como instituciones que están destinadas a servir a que se cumpla el propósito del derecho a la salud, pero sin lucro, pero reguladas, que es lo que no existe en Chile. Y por otra parte, de lo que se ha dicho, yo solo quiero poner la atención porque yo soy médica del sector público, yo he trabajado en atención primaria, en hospitales toda mi vida, yo por tanto tengo muy claramente los impactos que tiene un plan único, el impacto que tenía el GES, porque son elementos de discriminación interna que, como se ha dicho, son discriminaciones desde criterios económicos, discriminaciones desde criterios políticos, pero escasamente desde criterios sanitarios. Y eso yo lo digo porque yo tengo que, a mí me ha tocado tener que implementar esos criterios y dejar afuera personas que en base a criterios sanitarios sí les corresponde atención. Entonces hay que tener mucho ojo cuando uno piensa que los planes de salud, como solo por criterio económico-político, son efectivamente justos. Creo que a eso hay que darle una vuelta. Y tal vez Ya un minuto. preguntas que podría... Buena, pero lo estoy logrando, me queda menos. Muy bien. Y el otro elemento que les comparto, que la eficiencia, la eficacia
son elementos de productividad que se han intentado implementar en la salud y que no son necesariamente aplicables a salud, porque cuando uno fuerza la eficiencia y la eficacia, se disminuye la calidad. Por tanto, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Que solamente impere un criterio productivista o es que a nosotros también nos importa la calidad de la atención de la salud? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Uno podría poner un criterio o un principio de eficacia, pero siempre y cuando eso no vaya en detrimento de la calidad de la atención. Ahora, la calidad de los resultados es mucho más difícil asegurar en la salud, pero por lo menos la calidad de la atención sí. Y finalmente, creo que sería interesante si es que Juan Manuel nos pudiera comentar cómo se generan estos mecanismos para asegurar la competencia, porque en Chile es algo que existe también de la manera declarativa, pero no tenemos ningún mecanismo para evitar que existan efectivamente monopolios u oligopolios, porque una manera concreta de hacerlo serían empresas estatales, por así decirlo, que incentiven la competencia. Eso acá no existe. Entonces, cuando se habla de asegurar la competencia y que no existan monopolios, ¿cómo eso se asegura? Por lo menos en Chile, que entiendo que Colombia es otro de los países sudamericanos donde el capitalismo y el neoliberalismo se impregnó mucho más fuertemente en la sociedad que en los otros países de Sudamérica. Eso, un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Natalia. Le vamos a dar la palabra ahora a Arturo Zúñiga, para que también te aviso cuando te quede un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos bien rápidamente para aprovechar los minutos. Concuerdo plenamente con lo que dice Natalia acerca de los minutos de debate. Bueno, y uno dice, ¿cómo construimos un sistema que esté centrado en el paciente? Es decir, que obviamente ofrezca cobertura para gran parte de las enfermedades, que no nos deje en la ruina cuando hay una enfermedad muy grave, que nos defienda cuando hay un abuso de parte de una gente que tenga más información, como podría ser un hospital, un médico, una farmacia, etcétera, pero al mismo tiempo que sea sostenible. Y todos los sistemas tienen problemas. ¿Ya? No es que haya un sistema que uno diga, este es el que ha funcionado mejor y todos los países del mundo debiese copiar. Y para eso obviamente hay que hacer estos cambios en la Constitución. Y lo que a mí me ha ayudado mucho es que podamos identificar cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema de salud. ¿Ya? El principal y gran problema son la oportunidad, las listas de espera, tanto de cirugía como de consulta. ¿Ya? Obviamente, dejando un poco de lado el tema de la promoción de la salud, que sería obviamente, hay que poner los incentivos para que tanto FONASA como las aseguradoras privadas puedan incidir en eso antes de llegar a la enfermedad. Pero cuando uno se ve al segundo problema, uno dice, bueno, los gastos catastróficos. Muchas veces hemos visto familias que nos dicen, este código no está codificado y por lo tanto tienen que pagar mucha plata, o son enfermedades tan caras que aún cuando el sistema público como el sistema privado hacen que una familia completa caiga en la ruina. Y lo tercero son los precios de los medicamentos. ¿Ya? Nosotros sabemos que lo que ha costado sacar las leyes de fármacos 1, lo que está costando sacar las leyes de fármacos 2. ¿Por qué? Porque existe un lobby excesivo y obviamente eso nos perjudica mucho. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿cómo atacamos estos problemas? Las listas de espera, uno diría, bueno, son 2 millones de personas que están esperando su hora de consulta especialista, 300.000 personas su cirugía, y uno dice, bueno, metámosle más plata al sistema y listo. Pero resulta que en los últimos 10 años se ha duplicado el presupuesto público del Ministerio de Salud, y resulta que solamente hemos crecido en cuanto a eficiencia, es decir, a cantidad de cirugía, a cantidad de consulta, un 1% al año. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿dónde están los problemas? Y lamentablemente tenemos muchos problemas que van en cuanto a la gestión, a la administración de los hospitales. Mucho, y la Natalia lo debe saber, que los 11 de marzo, cada 4 años, cuando cambia el gobierno, se cambia al director del hospital, independiente si lo ha hecho bien o mal. Se cambia por una decisión política. Los gremios también, hoy día cada día más politizados, y no pensando obviamente en lo que corresponde acerca del funcionamiento de la institución, de los pacientes y de los mismos trabajadores que ahí acuden a diario. Y obviamente la desmedicalización en la salud, de las acciones del médico,
y cada vez que se ha intentado algo de modificación en el código híbrido ha costado mucho implementarlo. Lo mismo con los gastos catastróficos. O sea, tú lo mencionó Manuel, lo mencionó Alejandra, tenemos muchos casos que se judicializan de grandes sumas de dinero, de familias, obviamente, que tienen más recursos porque son ellas las que pueden acceder a un recurso para poder pelear esto judicialmente. No son las familias de los Prados, no es la familia de Renca, de Sornaria, sino que son las familias de más recursos las que logran hacer de su situación un caso judicial que termina ayudándolo, y que muchas veces no tiene un respaldo médico, no hay una evaluación de la tecnología sanitaria, ya sea en procedimientos, en un medicamento, que respalde esa acción, y el Ministerio de Salud, y Juan Manuel da el ejemplo acerca de la altura que se corrige a través de ciertos medicamentos, que son los que se gastan 20 millones de dólares en Colombia. Bueno, en Chile sucede algo similar con algunos medicamentos que no tienen ni siquiera aprobado todos sus pasos y que son todavía de carácter experimental. Y el tema de los medicamentos, bueno, todos sabemos que existe una asimetría de información gigantesca. Yo soy ingeniero comercial y obviamente creo en una economía social de mercado, pero aquí obviamente eso no se cumple. ¿Por qué? Porque la información que tiene el paciente es muchísimo menor de la que puedan tener la farmacia, los laboratorios y los agentes de salud, los profesionales de la salud. Entonces, uno pensando en eso, uno dice, bueno, ¿cómo corregimos eso a través de la Constitución? Y Juan Manuel lo mencionó, nosotros tenemos un programa GES, Auge, que ayuda muchísimo a eso, que tiene solidaridad en cuanto a que establece una prima para todos iguales, es decir, no discrimina entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos. Y al mismo tiempo tenemos un sistema de salud público que se financia con más del 50% a través de impuestos generales, es decir, existe solidaridad entre ricos y pobres. Pero todavía nos falta más, y la definición a lo mejor tenemos que hacerla en cuánta solidaridad más queremos otorgarle, cuánta eficiencia queremos otorgarle. Y aquí yo me quiero centrar mucho en la eficiencia porque uno ve cambios muy importantes en la administración de los hospitales cuando se produce eso, cuando se gestiona a través de eso, y separarlo del sistema político. Creo que eso le hace muy mal a instituciones tan técnicas que se preocupan de la salud de los pacientes, que, como lo mencionaba una persona en el chat, ayuda muchísimo a que se descentralicen las decisiones, que no estén tomadas solamente en el Ministerio de Salud, sino que ojalá tomadas con un conjunto de municipalidades, incluso de regiones para cosas de mayor complejidad, pero que no sea la autoridad política del minuto, sino que ojalá logremos descentralizar, dar la autonomía a las prestaciones de salud, sean públicas, sean privadas, pero que no dependan del ciclo político. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Le vamos a dar la palabra ahora a Gaspar Domínguez, quien también es miembro de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Adelante, Gaspar. Te doy, tenemos 5 minutos. De acuerdo. Bueno, buenos días. Como se dijo, mi nombre es Gaspar Domínguez, yo también soy médico funcionario de la red pública, y la verdad me gustaría hacer énfasis en algo que yo creo que no se le ha hecho suficiente énfasis, y es que la salud es un fenómeno complejo, y como fenómeno complejo muchas cosas inciden en el resultado o en el nivel de la salud. Y para ser un poco más preciso, esto ha sido medido en el mundo por expertos en distintos momentos, y el resultado es más o menos unívoco, y es que la salud depende poquito de los hospitales y de los prestadores de salud. La salud depende un 15, un 20% lo más de las prestaciones de salud, y un 80% de las otras cosas, de las condiciones de vida en general, en que las personas viven, nacen, se desarrollan y se trabajan. Entonces a mí me gustaría que cuando habláramos del derecho a la salud genérico y de la Constitución, tuviéramos presente esto, que el 20% del nivel de la salud depende de los prestadores de salud. Entonces, por cierto, que es muy importante organizar una atención de salud, un sistema de salud que permita entregar con oportunidad, calidad, garantías de acceso, ciertas coberturas, cierta justiciabilidad en ciertos contextos. Por cierto, muy importante, cuál va a ser el rol de los privados también. Pero yo creo que es más probablemente importante tener presente que hay que considerar que necesitamos que un Estado en todo su amplio sentido, a los actores privados, públicos y la organización de los gobiernos, podamos generar las condiciones de vida para que las personas puedan gozar
del máximo nivel de salud posible. Esto es muy, muy interesante. Y es porque, por ejemplo, cuando el Estado se propone, o algún gobierno, hacer una reforma en materia de educación, o en materia de transporte, quiere cambiar todo el sistema de buses de Santiago o de las capitales, qué sé yo. La pregunta que debiera hacerse el legislador y el gobierno es, ¿cómo va a afectar esto a la salud de las personas? Cuando lo mismo, queramos hacer una intervención en un barrio para ponerse unas plazas o qué sé yo, construir edificios y dar respuesta a algún problema habitacional. De nuevo, me gustaría que el legislador o el gobierno se preguntara, ¿cómo va a afectar este barrio, este tipo de edificio y esta ciudad la salud de las personas? Entonces eso es lo primero que yo creo que no podemos obviar en esta discusión, y es intentar generar un entramado institucional que permita que, así como siempre, cuando se va a hacer un proyecto, alguien evalúa la factibilidad financiera, y pareciera ser que a veces es la más importante, alguien también evaluara, por ejemplo, la factibilidad sanitaria. ¿Cómo va a afectar esto la salud de las personas? Entonces, yo creo que por un lado es muy importante considerar eso, que me parece que no ha sido suficientemente considerado. Y después, me gustaría que de alguna manera pudiéramos considerar este 15%, que son los prestadores de salud y el sistema sanitario. Entonces, quizás sería interesante poder separar, y esto lo digo porque para los abogados es muy interesante, por un lado, el derecho a la atención sanitaria o el derecho al cuidado sanitario, que ahí, digamos, la escuela que estemos considerando cómo vamos a armarlo, pero probablemente el derecho a la salud, como algo más amplio, tiene que ver con el máximo nivel del goce de la máxima salud física y mental de los individuos, y eso requiere poner el acento en otras cosas. Ahora, sobre las prestaciones sanitarias, sobre la atención sanitaria, yo creo que allí en particular es súper importante, por la tradición que tiene Chile, poder bien pensar cuál es el rol que van a tener los privados. Porque hoy día probablemente es consenso, en el libro que mostró Natalia también, que yo lo estudié con muy agradecido del Centro UC de Políticas Públicas, allí también se plantea que la fragmentación y las brechas de acceso según el riesgo individual como un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos construir una institucionalidad que implique que el ser mayor, o que el ser mujer, o el tener muchas enfermedades de base, no dificulte el acceso a la salud? Y probablemente poder disociar la capacidad de pago del resultado sería un avance muy necesario. Y segundo, que la contribución económica al sistema no dependa del riesgo individual, sino más bien de la capacidad de pago. Y esta disociación entre el riesgo del individuo y la capacidad de pago, hoy día en Chile es un problema que yo creo que es básico y fundamental. Porque la contribución económica en un sistema de seguridad social que se precie de tal, la contribución económica para financiar un sistema debe depender de la cantidad, de la capacidad de pago de la persona. O sea, el que tiene más plata se pone con más, el que tiene menos plata se pone con menos. Pero hoy día, en la lógica que nosotros conocemos y en la que hemos trabajado y vivido, es una lógica en donde la contribución económica al sistema está ligada directamente al riesgo que tiene ese individuo. Y así se entiende el derecho a la atención sanitaria o el derecho al acceso a las prestaciones de salud como un derecho más bien individual. Entonces el individuo tiene un riesgo y este riesgo se asocia a una prima y este individuo participa. Creo más bien que debemos avanzar a la comprensión de la salud como un fenómeno colectivo. Porque si se enferma uno en la tribu pierde. No pierde solo el individuo que se enferma. Y cuando en esta tribu nadie se enferma o la gente se enferma menos o logramos mantener mal la salud de las personas, todos ganamos. No gana solo el individuo que se dejó de enfermar. No gana solo el individuo que se mejoró. Y esa comprensión del fenómeno salud-enfermedad como un fenómeno colectivo, yo creo que nos va a acercar de alguna manera a poder tener mejores resultados y sobre todo con mayor equidad y justicia. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, han llegado muchísimas preguntas, estamos ya sobre el tiempo. Quizás me gustaría, tomando algunas, pero básicamente hay un debate en el chat de cómo debiera abordarse el tema de la salud en la Constitución, preguntarle a Juan Manuel, tomando algunas de las preguntas, bueno, lo que le preguntó Natalia respecto de cómo se asegura esta competencia dentro del
del sistema y también respecto al sistema que presentó y que existe hoy en Colombia, si existe también la posibilidad de cotizaciones privadas, o sea, cotizar sobre el sistema EPS, uno privadamente puede hacer una cotización ahí también. Y después darle a 1 minuto a cada uno para ir cerrando y dejar las principales conclusiones de lo que hemos conversado, ¿les parece? Adelante, Juan Manuel. Gracias. Quisiera aprovechar para contestarle a Natalia y para hacer unos comentarios en relación con unas preguntas y lo que comentó Gaspar. Un tema es la definición del derecho a la salud. Sobre ese punto, eso puede ser tan amplio o más estrecho dependiendo de quién dé la definición. Si tomamos las definiciones del PIDEC, del Pacto de Derechos Humanos, pues es el estado de bienestar general de las personas, que tiene los determinantes de la salud que exigen una interrelación con los demás subsistemas. Y esa es una solución que tendrá que encontrar cada país en su arquitectura institucional. En relación con la competencia y con el trato del sistema al usuario, en el caso colombiano, las EPS deben recibir a cualquier persona, independientemente de su condición sexual, de su condición social, de su condición religiosa, de su condición de salud. No puede haber selección de riesgos. La EPS afilia a la persona que quiera afiliarse. Y la EPS recibe la prima, no de la persona, la recibe del sistema, en función de su nivel de riesgo. ¿Sí? Razón por la cual el hecho de que esté enfermo, el hecho de que sea mayor, no incide en que esa persona en concreto deba pagar más dinero a título de cotización. Una persona en Colombia paga el 12% del salario. Se paga el 12%, es una contribución obrero-patronal entre el empleador y el trabajador. Se paga independientemente del número de hijos, de la edad, de cualquier condición. Segundo, las EPS no profesan ninguna religión. Es decir, son institucionales. Hemos tenido problemas con el tema del aborto. La EPS cumple lo que defina el país. La EPS no toma partido por ese tipo de cosas porque hace parte del engranaje de un sistema que es neutral y que defiende y administra el derecho de las personas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se garantiza la competencia? Y aprovecho para todo el debate de si hay ánimo de lucro o no hay ánimo de lucro, ¿sí? Y es, las EPS son entidades, como decía, hay públicas, mixtas y privadas. De hecho, las privadas con ánimo de lucro son las que mejor estándar tienen en resultados en salud desde el punto de vista epidemiológico. Uno no puede satanizar el ánimo de lucro porque entonces los hospitales no pueden tener ánimo de lucro ni las farmacéuticas tampoco. Y si es un servicio público, las generadores de energía pues tampoco pueden tener ánimo de lucro. Esa es una discusión que vale la pena ver con un poco más de tranquilidad y no satanizar los temas. Si hay una competencia y hay unas reglas de competencia bien estructuradas, hay que dejar que los operadores operen en el mercado. Y es en ese mercado, el titular del derecho es el que elige y el titular del derecho es el usuario. El trabajador o el afiliado, él se afilia a la EPS que él quiera y él puede cambiar de EPS cada año en función de el servicio que obtiene de parte de la EPS. Y en consecuencia, él tiene esa facultad y no ha habido problemas en esa materia de que estén restringiendo o se han creado monopolios u oligopolios. Depende también de una gobernanza fuerte y de unas reglas de competencia en esa materia. Para finalizar, el tema de si hay posibilidad de planes privados, por decirlo así, o contribuciones adicionales. Pues uno parte de la premisa de que estamos en una democracia y que las personas pueden tener y adquirir en el mercado los bienes y servicios adicionales que ellas a bien tengan.
con sus recursos, razón por la cual pueden tomar planes adicionales de salud con cargo a sus propios recursos. Esos planes, ¿qué pueden incluir? Podrán incluir prestaciones que no están en el plan obligatorio, o pueden adquirir mecanismos de acceso más expeditos, o ir a una red especializada o una red de hospitales de mayor nivel de hotelería, por decirlo así. De hecho, el POS colombiano en materia de CUPS, de Código Único de Procedimiento en Salud, incluye casi todos los códigos. Son muy pocos los códigos que no incluye, porque es un plan muy robusto en esa materia. El gran cuello de botella, como lo decía Arturo, es el tema de medicamentos, porque los medicamentos, la tecnología en salud, a diferencia de otros sectores, no baja los costos. La tecnología en salud incrementa los costos y no cura a las personas, porque pasamos de las enfermedades transmisibles a las crónicas. Y aquí hay médicos, y me encanta que estén los médicos en la comisión con Natalia y Gaspar, para que las soluciones se nutran de la epidemiología y de las prioridades que se deben dar es en función de la ciencia y no de los jueces, como decía Alejandra, que se convierten en médicos prescribiendo en sentencias. Eso no puede ser así. Muchas gracias, no hablo más. Creo que me excedí. Muchas gracias, Juan Manuel. Alejandra, quizás tus comentarios respecto de lo que hemos conversado y lo que han señalado los convencionales. Muy bien, gracias, Carmen. Sí, solamente tomando el punto que enfatizaba Gaspar, y estaba también, creo que Sofía lo hacía en el chat, yo creo que uno de los problemas es como identificar el derecho a la protección de la salud con el goce de la salud, ¿ya? Que yo creo que no hay que entender que son sinónimos. Yo creo que como un propósito o lineamiento debiera ser que mientras más claros estén los deslindes de los derechos fundamentales, cumplen un mejor rol. Entonces me parece que es importante acotar y fijar claramente los márgenes del derecho a la protección de la salud. Pero cuando uno observa cuál es el nivel de goce de la salud, eso exige combinar distintos derechos fundamentales. El derecho a la protección de la salud, por supuesto, pero también el derecho humano al agua potable, el materia laboral, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros factores determinantes, ¿ya? Entonces yo creo que ayuda a entender que no son sinónimos. Y lo segundo es simplemente una breve reflexión. Yo soy muy partidaria de entender la Constitución como norma jurídica, prescriptiva, en fin, pero uno no puede desconocer que las constituciones y los procesos constituyentes, el factor sociológico es muy relevante, ¿ya? Y reflejan contextos sociales, realidades particulares, y yo creo que el contexto en el que se origina este proceso constituyente va a impactar en el texto que en definitiva salga de la convención. Y en ese sentido yo creo que la salud es una de las demandas más sentidas, ¿no es cierto?, de esta crisis social que da origen al proceso, y yo creo que eso debiese quedar reflejado en el texto. Probablemente tengamos un texto en materia de salud con un mayor desarrollo del que a lo mejor tendría en otro momento de nuestra historia constitucional. Y lo segundo, que a lo mejor es menos evidente y claro, es que yo creo que parte del diagnóstico que nos lleva al momento actual es que la Constitución vigente tiene un déficit democrático. ¿Ya? La Constitución vigente presenta un déficit democrático. Hay una desconfianza por las mayorías, por la participación política de la sociedad civil. Ahí hay un desbalance. En tareas de bien común participa activamente la sociedad civil, pero hay una cierta desconfianza en su participación política y al funcionamiento de la política en general. Entonces yo creo que si uno se hace cargo de este contexto, en el nuevo texto no debiéramos cometer los mismos errores y se debiese intentar fortalecer ese funcionamiento adecuado de la política, de los órganos políticos. Yo no estoy diciendo que los tribunales no tengan un rol que jugar, es muy importante, pero hay que lograr un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el principio de derechos humanos y el principio democrático, teniendo presente que en parte que el momento actual también obedece a este déficit democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Estamos ya muy pasados de tiempo, les doy la palabra a Arturo y luego a Gaspar y cerramos porque sé que se tienen que ir ya a la convención que entró en sesión. Natalia ya partió. Adelante, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Creo que aclara
bastante cuáles son las implicancias que tiene cualquier cambio constitucional, que no solamente basta un cambio constitucional para poder corregir los problemas, y obviamente lo tercero es que ojalá que este tipo de discusión lo podamos tener también aquí en la convención. A partir de los próximos días se va a habilitar nuevamente la opción de que usted mismo, incluso Juan Manuel desde Colombia, pueda realizar una audiencia pública aquí, y ojalá que podamos tenerlo para poder debatir con verdades, con datos, y obviamente todo eso va a permitir a que todo sea un diálogo, un debate mucho más fructífero, y no de ideologías que lo único que hacen es dividirnos aún más como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Gaspar. Yo quería finalizar haciendo la reflexión sobre que Chile, por cierto, está en un proceso actualmente político y social crítico. Y la Convención Constitucional lo que hace es intentar resolver de manera institucional esta crisis política, económica, social y sanitaria, además. Entonces, además, si uno leía los carteles de las personas que estaban en las calles manifestándose, uno puede observar que efectivamente las demandas se materializaban en esto, en el acceso a la salud, a la educación, a las pensiones. Entonces tenemos mucha responsabilidad de hacer primero la pega bien, de manera responsable, de cara a la ciudadanía, y incorporando las demandas y las denuncias que la ciudadanía tiene, que muchas veces son, y de hecho la mayoría de las veces son distintas a los diagnósticos que pueden hacer los expertos, desde los centros de estudio, las universidades u otras áreas. Así que básicamente quiero aquí hacer un llamado a la importancia que tenemos que tener de hacer la discusión, pero siempre con una pata en la calle, de alguna manera con las denuncias o las demandas que las personas tienen, y con otra dentro del órgano representativo. Así que muchas gracias por la posibilidad, y muy abierto y disponible siempre para todas las instancias futuras. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. La verdad es que fue una muy buena conversación y esperamos que haya aportado a lo que se viene. Les recordamos que este video, además de la presentación de Juan Manuel, va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, políticaspublicas.uc.cl, y muchas gracias al Superintendente de Salud y a Gonzalo Simón de la Asociación de ISAPRES también por su colaboración. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.